¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar acá con nosotros en Entrevista Venevisión. Muy buenos días. Buenos días, Hendrina. Gracias a ustedes por la amable invitación. Interesantes temas que revisar, sobre todo entendiendo que el tema electoral sigue siendo centro del debate nacional y sobre todo eso que hay en el ambiente, los rumores acerca de la posibilidad de anticipar las elecciones presidenciales en el país y sobre todo un dato muy interesante, la construcción del cronograma electoral. ¿Qué sabe sobre este tema de la posibilidad de anticipar las elecciones? Inicialmente debo decirte que me parece un juego muy peligroso, que las elecciones no tengan fecha y que se las pongamos así, digamos que a la carrera. Todos los países tienen una fecha para la elección presidencial. Incluso Venezuela, en el régimen de la Constitución del 61, tenía su fecha, que era el primer domingo de diciembre. Ahora, teniendo una toma de posesión en enero del próximo año para el presidente o presidenta que gane, me parecería absurdo tener una elección adelantada y generar una inestabilidad de tantos meses. De tal manera que, diciéndote esto, estimo que la elección debería ser lo más cercano posible a fin de año. Eso es mi opinión. Sin embargo, hemos escuchado muchos rumores acerca del posible adelanto de la elección. Yo lo considero inadecuado, sé que hay propuestas, sé que se están haciendo reuniones, sé que la Asamblea ha convocado, sé que es un tema político importantísimo, por lo tanto creo que ese debate hay que darlo. Valga mi opinión en el debate, yo aconsejaría fin de año, para fin de año, de tal manera que el país tenga estabilidad, le dé tiempo para desarrollar a todos los candidatos sus propuestas y no sorprender a nadie, porque en el ambiente de Barbados, en el ambiente de las conversaciones, en el ambiente de la sinceridad republicana, creo que es importante que se mantenga el espíritu se había acordado octubre, se había acordado para esa fecha se debería mantener, para que las reglas del juego estén claras. Márquez, ha señalado usted datos bien interesantes. En la Constitución ni en la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales está prevista la construcción del cronograma electoral ni la fecha específica en la cual se deben realizar las elecciones. Hay un hecho inédito, la Asamblea Nacional convoca un conjunto de reuniones para desarrollar este cronograma. ¿En qué pudiera impactar esta convocatoria de la Asamblea Nacional, la dinámica que como hasta ahora se ha desarrollado por parte autónoma del Consejo Nacional Electoral, sobre todo tratándose de la legitimidad de estas elecciones que han sido tan controversiales y que están siendo centro de debate no solamente nacional sino internacional? Bueno, yo creo que precisamente la importancia de esta elección nos debería obligar a hacer las cosas mucho mejor que las que hemos hecho hasta ahora. En el año 2018 se adelantó la elección a mayo y eso no sirvió, porque efectivamente fue una elección que en mi opinión no sirvió para resolver el conflicto político que hay en nuestro país. Yo espero que esta elección pueda ayudar a resolver. Yo espero que el país que nazca luego de la elección presidencial sea un país mejor que el que tenemos ahora. Y efectivamente, sí creo que a pesar de que no es una competencia de la Asamblea, yo debo decir que es una jugada política válida que se consulte. Y en ese sentido aprovechemos esa consulta. Yo creo que todos debemos dar nuestra opinión y hacer peso porque las cosas sean como tienen que ser. Yo en lo personal creo que esta elección va a marcar el destino de nuestro país. Creo que el pueblo ha tomado una decisión, que la decisión es cambiar. Es difícil encontrarse a alguien cuando uno camina en las calles del país, alguien que le diga que está bien o que quiere que las cosas continúen como van, de tal manera que no solo el cambio de nombre o de rostro, el cambio de la política, el cambio de la relación con la gente, el cambio de la economía, el cambio de la educación, el cambio de la salud, una serie de cosas que están destruidas y que efectivamente los políticos, los que ejercemos la política, tenemos que ocuparnos no solo de personalizar estos asuntos, no solo de generar una personalización, un mesianismo, una predestinación de nadie, sino de ponernos de acuerdo, de buscar los encuentros necesarios para que esta elección funcione. Así que hago un llamado para que, en este caso, el gobierno,
que tiene en su poder la llave de la mayoría de las jugadas, ponga mucho cuidado para que esta elección sea buena. Y la oposición, a la cual pertenezco, que generemos los mecanismos para no perder esta oportunidad, porque lo peor que le puede pasar al país es que la oposición se niegue a participar alegando elementos que en mi opinión pueden ser abordados de otra manera y de esta forma eliminar el fantasma de la abstención. Mi opinión personal, Endrina, las cosas no cambian solo si nos abstenemos. Vamos a hablar y vamos a establecer contrastes con las declaraciones generadas este fin de semana. La Plataforma Unitaria Democrática denunció el pasado domingo que el gobierno pretende diseñar unas elecciones antidemocráticas contraviniendo lo acordado por las partes en octubre pasado en Barbados. Y mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro dice que por las buenas o por las malas siempre va a ganar. ¿Qué opinión le merecen estas distintas intervenciones cuando las contrastamos? Efectivamente, yo considero que el Acuerdo de Barbados debe respetarse. Ya ha habido avances fruto del Acuerdo de Barbados. Uno de los principales, el otorgamiento de licencias que suavizan las sanciones a nuestro país por parte de Norteamérica. Eso es muy importante, yo cuidaría mucho eso. Y efectivamente, el que permanezca ese acuerdo es vital para el futuro del país. Ahora, ambas partes tienen que respetarlo, tenemos que buscar la manera de que ese acuerdo sea bueno para el país. Ahora, hay cosas que no ayudan, Por ejemplo, el tema de la afirmación presidencial del día de ayer, de hace unos días, donde decía, fíjate que por las buenas o por las malas nosotros vamos a mantenernos en el poder. Yo creo, primero, que es vamos a decirlo en venezolano, es un aguaje del presidente, porque solamente se habla de las malas cuando tú no tienes los elementos para ganar por las buenas. Y en este caso, yo sí creo que por las buenas el pueblo venezolano se impone, y yo espero que no haya por las malas, porque por las malas significa romper la paz, romper la democracia, significa romper los acuerdos, y yo espero que sea todo por las buenas, y por las buenas que gane quien ganó, que gane quien tenga que ganar una elección, en mi opinión, que debe servir para generar un cambio en Venezuela, el cambio que ya el pueblo decidió. Cuando uno ve las encuestas se da cuenta. Y yo honestamente creo que el gobierno nacional, luego de tantos años de ejercicio del poder, no tiene la posibilidad real de mantenerse en él, así que tendría que aceptar una elección libre, una elección transparente, en función de que el país se enrumbe en los destinos que deba enrumbarse. Hablando del tema de la oposición venezolana y toda la controversia que han causado las inhabilitaciones políticas, ¿cuál piensa usted debería ser el método para la selección de un candidato unitario por parte de la oposición venezolana? Bueno, fíjate, buena parte de la oposición reunida en la plataforma definió su candidatura a través de unas primarias. Eso es un método válido. Desafortunadamente, la candidatura que resultó electa allí presenta inconvenientes, presenta problemas muy serios, que yo creo que no hay que dejar a un lado. Ahora, eso no significa que la plataforma no tenga cómo resolver sus problemas. En mi opinión, sin yo ser estratega de la plataforma, ni estar en el equipo de María Corina Machado, ni nada de esto, yo aconsejaría una conversación amplia entre todos los factores buscando una solución. Y el método del consenso no es solo para seleccionar un candidato, porque esto no se trata, Andrina, de cambiar una persona por otra. Aquí una persona no cambia el país. Cambia el país la política compartida por los liderazgos. En este caso, los liderazgos políticos de oposición tienen que ponerse de acuerdo en un planteamiento al país, un planteamiento incluso estratégico. Porque fíjate tú, yo soy un convencido de que ningún sector, ni el gobierno ni la oposición, puede acabar con el otro. Eso es lo que nos tiene así, una guerra sin cuartel por acabarnos unos con otros. Y resulta ser, ¿cuál debe ser la estrategia? No solamente para ganar, sino para poder cambiar el país con un adversario que se niega a colaborar. Pues sin duda alguna, allí es donde hay que conversar, elegir una estrategia, una política y una candidatura.
bueno, a quien le corresponda, porque yo sí creo que personalizar este momento de la patria, este momento del país, es un error despersonalizarlo, no abstenernos nunca, ir al voto en cualquier circunstancia y tener una estrategia para el día después, en función de que nos entendamos, creo que son las claves para todo esto. Estados Unidos lanza una advertencia sobre el gobierno venezolano a propósito del incumplimiento que pudiera considerarse del convenio de Barbados y el retorno de las sanciones. Esto no solamente genera una alerta para la población general, sino también para el propio gobierno. ¿Cómo piensa usted se debería dirimir esta situación? Bueno, creo que el acuerdo de Barbados tiene sus elementos para conversarlo. Sin embargo, yo te debería decir lo que yo creo que debería ocurrir. No sé exactamente por cuál mecanismo, pero yo le pediría a los norteamericanos que nos dejaran tranquilos un tiempito, que no nos pusieran más sanciones, que dejaran que nuestra economía pudiera crecer sin las sanciones y que dejaran que la política interna la decidiéramos nosotros. No creo que sea bueno para el futuro del país que los norteamericanos sigan teniendo en su poder la llave de nuestra economía y de nuestro bienestar. No creo que eso sea bueno. Yo me declaro en ese caso absolutamente nacionalista y patriótico, en función de que son los venezolanos los que tenemos que dirimir esto. No estuve de acuerdo con las sanciones en el momento, tampoco estoy de acuerdo hoy, y creo que esto lo que genera es un ruido innecesario en un momento en el que el pueblo venezolano está listo para decidir. Y como he dicho un par de veces y lo repito ahora, el cambio está a la vuelta de la esquina. No soy optimista, soy realista, milito en el realismo. Así como en el 2015 teníamos inconvenientes para ponernos de acuerdo unos meses antes, el país tenía inconvenientes. Hoy en día estamos a las vísperas de ponernos de acuerdo, generar una solución estratégica, una solución política, generar el cambio para nuestro país, el cambio que todos estamos buscando realmente. El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, asegura que se debe escoger otro candidato tras inhabilitación de Machado. Ante la comunidad nacional e internacional, ¿cuál sería este escenario? Bueno, yo creo que todo tiene su momento y en este caso el gobernador Garrido, que a propósito llega a la gobernación por un método estratégico similar al que él insinúa, tiene derecho a opinar. Allá yo vi que le dieron muchos golpes en las redes por lo que dijo. Yo abogo por lo siguiente, por decirte esto. La oposición tiene que pregonar internamente la libertad de expresión. Si nosotros combatimos lo que consideramos un totalitarismo en la opinión, y consideramos que la libertad de expresión está golpeada, a lo interno tenemos que pregonarla y ejercerla. En este sentido, por lo menos yo ejerzo mi libertad de expresión, incluso a lo interno de la oposición. Creo que es un método válido el que señala Garrido y creo que debe ser escuchado, analizado y no golpeado, sino más bien escuchado. Márquez, ya se nos está agotando el tiempo. Para finalizar, a partir de su experiencia como ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ¿qué recomendaciones da a partir de la convocatoria a este proceso electoral? Mira, lo primero es cerrar la brecha gigante que tiene el registro electoral. Hay que abrir el registro electoral en un operativo especial, prolongado, de muchos puntos. Hay 3 millones de jóvenes sin inscribirse desde mis cuentas y hay millones de venezolanos que quieren cambiar su sitio de votación, de tal manera que es importantísimo. Eso sería lo más importante y luego, por supuesto, que se garantice que la fecha sea suficientemente bien colocada como para que pueda haber observación internacional. Si, por ejemplo, la elección... ¿Observación o acompañamiento, sí, como se le quiera llamar? Como se le quiera llamar, que venga la Unión Europea, que venga quien tenga que venir, porque si la convocamos para pasado mañana no hay observación o acompañamiento, de tal manera que debería ser una fecha que pueda considerar las garantías necesarias, no solamente el registro, la observación, las auditorías de todo el software, la posibilidad de que el pueblo entonces en libertad ejerza un derecho que, como te he dicho, creo que de esta elección van a ser un nuevo país y espero que sea así. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias a ti, Andrea. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenos días. Será hasta la próxima.